Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Qué decir de esta gran obra? Es un clásico de la literatura en todos los aspectos posibles, incluso muchos mencionan que es el primer libro de ciencia ficción. Frankenstein, o también llamado El moderno Prometeo, es una historia que tiene bastante de qué hablar y bueno, hoy vamos a presentarlo, mi equipo y yo, en estas diapositivas. Si seres tan hermosos eran desdichados, no ha de extrañar que yo, criatura imperfecta y solitaria, también lo fuera. (1.1) Vida del autor. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 y murió el 1 de febrero de 1851 a la edad de 53 años en Londres. Fue una autora o escritora británica reconocida principalmente por ser la autora de la novela de Frankenstein. Sus padres fueron de gran inspiración para ella. Lamentablemente, la pequeña Mary nunca llegó a conocer a su madre. A partir de este momento, la muerte fue un tema recurrente durante el resto de su vida. Desde que aprendió a leer, lo hacía con frecuencia sentada a un costado de la tumba de su madre. Su vida adulta fue muy difícil. Uno de ellos fue sus propios embarazos. Solo logró sobrevivir un hijo de 5. En 1818 publicó Frankenstein, que se convirtió en una de las novelas más influyentes de todos los tiempos. Además, es autora de Las fortunas de Birkin Walberg o El último hombre, un relato de la futura destrucción de la raza humana por una plaga, considerándose por mucho su mejor trabajo. 1.2 Corriente literaria. Mary Shelley fue una de las principales figuras del romanticismo. Su libro Frankenstein pertenece al subgénero romántico de la novela gótica, también llamado romanticismo oscuro. Esto debido a sus temáticas centradas en lo terrorífico, grotesco, misterioso, perturbador y sobrenatural. Obras más importantes. Algunas de sus obras más importantes fueron Frankenstein, El último hombre, Matilda, Valperga, Lodore y Falkner. Contexto histórico y cultural. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Shelley. Mary concibió la idea para su novela Frankenstein en 1816, mientras el matrimonio pasaba el verano con George Gordon Brown, John William Polidori y Claire Clairmont cerca de Ginebra, Suiza, publicando la primera versión de su obra en 1817, siendo la versión más desencarnada y dura. Mary recurrió a Percy para que le ayudara en sus errores gramaticales y en la fluidez del texto, publicando una segunda versión en 1818. En 1831, Mary reescribió la obra entera, algo que ya tenía pensado desde 1818. En la novela se encuentra la influencia del científico Andrew Cross, con el que Mary, junto a su esposo, tuvo la oportunidad de hablar en una conferencia en 1814. En ella extrajo muchos datos acerca de la forma en la que afirmaba crear vida a partir de la electricidad. Sus experimentos consistían en experimentar con cadáveres y electricidad. En 1807, Cross había empezado el experimento de creación de vida a partir de electrocristalización de materia inanimada. El mismo año afirmó haber creado pequeñas criaturas en forma de insectos que lograban andar y desenvolverse por sí mismas. Estos experimentos fueron basados en los experimentos galvánicos, elaborados por el médico, fisiólogo y físico italiano Luigi Galvani, 1737-1798, en los que demostró que por medio de descargas eléctricas pequeñas se generaban ciertas reacciones en los músculos de los seres vivos, dando las primeras pistas de la existencia de electricidad en la actividad neurológica de estos especímenes y los primeros indicios de la naturaleza eléctrica de los impulsos nerviosos en el organismo. Estructura y argumento de la obra. En la novela podemos encontrar como personajes principales a Victor Frankenstein, un hombre obsesionado con la ciencia y a su creación, el monstruo. Entre los personajes secundarios figuran el capitán Walton, Henry Clerval, amigo de Victor, Elizabeth, su prometida, su padre Bedford, sus hermanos William y Ernest, la familia de Lacey y Justin. Dentro del planteamiento aparece Walton, que se dirige hacia el Polo Norte y se encuentra con Victor, quien le narraría la historia de cómo terminó ahí.
Víctor vivía en Ginebra con su familia. Durante su juventud se interesó por los misterios de la vida y se le presentó la oportunidad de estudiar fuera de Ginebra. Antes de su partida, su madre murió. En el desarrollo, Víctor descubre el secreto de la vida y decide crear un ser vivo a partir de restos humanos. Cuando este por fin cobró vida, se arrepintió al instante. La criatura desapareció y él enfermó. Su amigo Henry lo cuidó y cuando se recuperó fue a visitar a su familia. Antes de llegar se enteró que William había sido asesinado. Víctor se encontró con su creación y supo que él era el asesino, pero injustamente se culpó a la mujer que trabajaba para su familia. Desde que la criatura había escapado, vagó sin rumbo, todos huían de él. Encontró refugio con la familia de Lacey, a quienes les tomó cariño, aprendió a leer, escribir y hablar. Creía que ellos lo aceptarían, pero no fue así, por lo que salió en busca de su creador. El monstruo le solicitó a Víctor que construyera una criatura igual a él, pero en versión femenina, que le hiciera compañía. Aunque no quería, Víctor finalmente aceptó. Trabajó en ello, pero luego decidió dejarlo. El clímax se inicia con la venganza de aquel ser, quien mata a Henry y a Elizabeth. Víctor intenta acabar con él, pero no lo consigue. Llegamos al desenlace cuando Víctor muere en presencia de Walton y le pide que termine su misión. La criatura aparece y se despide de su creador, luego se lanza al océano y es arrastrado por las olas, siendo así como culmina la historia. El conflicto principal se centra en Víctor Frankenstein, que luego de darle vida a su tan anhelada creación, esta comienza a llevar a cabo actos inmorales, por lo que toma la decisión de destruirlo, pero se le va la vida sin lograr su objetivo. Ahora hablaremos de la contextualización del tema principal. Para esto debemos saber que la historia abarca aleatoriamente varios temas, entre ellos la rivalidad de la raza humana con Dios, la moral científica, la responsabilidad del creador sobre su obra, la dificultad del monstruo al integrarse en la sociedad por ser diferente, el miedo de que el creador fuera superado por su creación, entre otros. Pero ¿cuál es el tema principal de esta novela? Este es la estrecha relación que tiene con el mito griego de Prometeo. Una prueba está en que la misma escritora Mary Shelley la subtituló como el moderno Prometeo. Sabiendo lo anterior, podemos comparar ambos relatos. En el mito se habla de que Prometeo es un titán que desafía al dios Zeus para poder otorgarle a los humanos el poder del fuego, sabiendo que un titán es un ser inferior a un dios. En la novela, Prometeo está representado por el monstruo creado por Frankenstein, quien desafía a su creador al matar a su hermano y querer matarlo a él. Y Zeus estaría representado por el Dr. Victor Frankenstein, quien es el que le da vida al monstruo y por tanto es superior a este. Dicho lo anterior, podemos concluir que el mensaje que la autora nos quería transmitir es: ¿qué pasa cuando desafiamos a los dioses? Al ser un clásico de la literatura, se han hecho gran cantidad de interpretaciones en el mundo del cine, obras de teatro e incluso canciones. Es una lectura que forma parte de la cultura popular, por ende, está presente en muchas adaptaciones y tiene toda clase de referencias posibles. Algunos ejemplos de esta franquicia en el mundo del cine son Frankenstein, 1931, La novia de Frankenstein, 1935, Frankenstein y el hombre lobo, 1943, El ciclo de Terence Fisher, de 1957 a 1974, Frankenstein Daughter, 1958, Mary Shelley, Frankenstein, 1994, y Frankenweenie, 2012, por mencionar algunas. Además, se hace referencia a este personaje en distintas series animadas, como el Dr. Slump, Dragon Ball Z, Scooby-Doo, Los Simpson, Digimon, Blade Bait o Alvin y las ardillas conocen a Frankenstein. Continuando con lo que explica mi compañero, la intextualidad de esta obra también se ve reflejada en diversas canciones como Feed My Frankenstein de Alice Cooper, una canción de rock, El monstruo de 1973 de Luis B. Hernández, Doremi 2021, El monstruo y Mr. Chivo Frankenstein 2020, por mencionar algunos. Esto también se ve reflejado en diversas obras de teatro, como Frankenstein, No soy un monstruo, presentado en Beta Teatro, España 2017, con el guión de Macarena Pérez Bravo y Josemí Rodríguez. Frankenstein, danza contemporánea, dirección Rodrigo González en 2021 en la cartelera de teatros CDMX. Y por último, Frankenstein de Royal National Theatre de Reino Unido en el 2011, dirigida por Danny Boyle.